Comenzamos entonces el tercer bloque de Tiempo Rural y decíamos que vamos a presentar la entrevista que le hacíamos al doctor Juan José Eliach, que se llegó esta semana a Salta para disertar en el seminario de la Fundación Producir Conservando, cuyo tema fue Demanda Mundial de Alimentos al 2020, Infraestructura y Sustentabilidad de la Producción de los Granos del Norte. El doctor Juan José Eliach es un economista, es sociólogo, llegó a ser hasta ministro de Educación de la Nación y actualmente trabaja llevando adelante un análisis permanente y constante de la realidad política, económica y social del país. Naturalmente hablamos acerca de qué es lo que tenemos como potencial en nuestro país, en el NOA, y él nos da su diagnóstico y su visión de lo que está sucediendo actualmente en la Argentina. Escuchamos entonces el reportaje que le hacíamos al doctor Juan José Eliach. Bueno, esto es parte de un estudio que hicimos sobre la demanda mundial de alimentos hasta el año 2020, que es muy auspicioso para la Argentina porque muestra que hay muchas oportunidades. Y bueno, nosotros determinamos, estudiando carne vacuna, carne aviar, lácteos, trigo, maíz y el complejo oleaginoso, que el 75% de lo que va a aumentar la importación de estos bienes desde aquí al 2020, 75% de ese aumento de la demanda va a venir de países emergentes que no son ni China ni la India. Entonces, uno de los propósitos, mejor dicho, uno de los resultados del trabajo, porque yo ni siquiera esperaba encontrarlo, es este hecho de que hay que deschinizarse la cabeza y pensar en una estrategia más amplia. Inclusive porque en el caso particular de la soja, el gran aumento de la importación de soja de China de acá al 2020 va a ser de granos de soja. Y la Argentina exporta muy poco de granos, lo que más exporta es aceites y harinas de soja. Y en ese aspecto también nuestra chino dependencia se va a reducir, porque el grueso del aumento de la demanda, más en el orden del 85-90%, va a venir de otros países emergentes que no son ni China, no es China. Entonces, esto es bueno para la Argentina, porque yo diría que nunca conviene depender tanto de un solo cliente. Cuando en su momento se planteó a nivel nacional la necesidad de alimentar al mundo y particularmente pensar en que entre la China y India tenían más del 30, casi el 40% de la población mundial, ya era un enorme desafío. Ahora bien, ¿esto significa que estos actores ya dejan de estar dentro del contexto nuestro? ¿Hay que pensar en los otros nuevos que están surgiendo? No es que haya que abandonarlos de ninguna manera. Por supuesto hay que tener en cuenta en la China. La India es menos importadora de alimentos, aunque puede haber un potencial interesante ahí que hay que seguir de cerca. No hay que abandonarlos, simplemente lo que hay que abrirse es la cabeza, ¿no es cierto? O sea, además hay otro hecho que va en la misma dirección que dijimos antes, y es que la población mundial se estima que de aquí al 2040, 2045 va a aumentar 2.000 millones de personas, o sea, de 7.000 a 9.000. De esos 2.000, 1.500 van a ser nuevos seres humanos que van a vivir en África, en Asia o en América Latina, pero no en China ni en la India, ni en los países desarrollados. O sea que también por el lado de la población vemos que el gran aumento va a estar en el mismo lugar donde hoy está viniendo el aumento de la demanda de alimentos, ¿no? Ahora, ¿cómo nos estamos preparando como país justamente para afrontar esos grandes desafíos? Yo diría que no muy bien, ¿no? Porque Argentina tiene políticas de represión de las exportaciones en rubros tales como el trigo, el maíz, la carne, ¿no? Y los lácteos también, los lácteos. Y esto no es bueno. Argentina fue precursor en todo esto y hoy ya no lo es y debería, en el fondo, imitar las políticas que están haciendo nuestros vecinos, Uruguay, Brasil, Paraguay y Bolivia inclusive, que tiene una creciente producción agrícola en la parte de Santa Cruz de la Sierra, etcétera, y que es una producción que se desarrolla sin trabas, digamos, ¿no? Yo creo que es un error esto de que para resolver el problema o el desafío del alimento interno, que es muy importante, el camino sea castigar la producción. Yo creo que es un camino equivocado, que lo que esos países que yo mencioné nos enseñan es que se puede buscar otras maneras de compatibilizar una cosa con otra, ¿no?
Ahora bien, la política nacional aparentemente va a seguir por lo menos mientras esté Cristina Fernández de Kirchner. ¿Esto significa que como país seguimos perdiendo oportunidades en estos años que quedan de este gobierno? Si no cambian las políticas, sí. Además se está produciendo un fenómeno que no es bueno. Como economista digo que nunca es bueno apostar casi toda la misma ficha, y acá tenemos una soja dependencia excesiva. No es bueno nunca depender de un solo cultivo, porque vos podés tener una peste, una plaga, algún problema que determine la caída de la demanda de ese producto, y hoy en día está generando, no sé, como una tercera parte de las exportaciones argentinas con el complejo de la soja, ¿viste? Es mucho. Y los que saben, que no es mi tema, desde el punto de vista agronómico, te dicen que esto genera insuficiente rotación, por lo tanto, insuficiente reposición de nutrientes en el suelo. O sea, es una política realmente muy mala, en todo sentido. En su exposición también ha tocado un punto que ha sorprendido un poco al auditorio. Usted ha mencionado a Uruguay como el país a tener en cuenta a partir de ahora. ¿Por qué? No. Yo hablé del Mercosur, ¿no? Yo dije que, como dije antes, que los países que tenemos que mirar son los socios del Mercosur, que están desarrollando buenas políticas. Insisto, Uruguay, Brasil, también Paraguay y en alguna medida Bolivia, ¿no? Simplemente porque ellos, bueno, le dan rienda suelta al sector agropecuario. Es interesante el caso de Brasil. Brasil hasta hace, digamos, 25 años apuntaba a ser una gran potencia industrial. Es un objetivo que ellos no han abandonado, pero se dieron cuenta que era un crimen desaprovechar el potencial agroalimentario. Entonces se propusieron el objetivo de ser el gran abastecedor global de alimentos, y están logrando ese rol, o sea, ocupar el rol que en algún momento tuvo la Argentina, ¿no? El plan agroalimentario nacional que ha sido lanzado por este gobierno, un poco apunta también a eso. ¿Usted qué evaluación hace de ese aspecto? Sí, yo diría que es un poquito irónico en el sentido de que el plan termina con unas metas que muestran que la Argentina puede crecer 7,2% por año de aquí al 2020, pero que si no hay una buena política agroalimentaria, en vez de 7,2 va a crecer 4,8. O sea, se está reconociendo oficialmente que un tercio del crecimiento de la Argentina depende de una buena política agroalimentaria. Entonces, yo creo que es un reconocimiento muy importante, hecho desde un documento oficial, pero que no se condice con las políticas. O sea, es incoherente con las políticas, que es como que no compartieran esa parte del plan, que sin embargo se lanzó en su momento con bombos y platillos, como que de ahí va a salir la gran propuesta, y bueno, cuando está la propuesta resulta que no nos gusta. ¿Usted cómo vislumbra a nuestro país desde el punto de vista de la industrialización agroalimentaria dentro de 10 o 20 años más? Y va a depender mucho de las políticas. Hay desarrollos promisorios, por ejemplo, hemos progresado en materia de carne aviar. Si bien es cierto que tiene un subsidio, porque acá compra el alimento balanceado mucho más barato que en el exterior, pero bueno, bienvenido que se haya desarrollado. Tenemos el caso de la industria de biodiesel principalmente, que Argentina ya tiene como el 60% de las exportaciones mundiales. Son los dos ejemplos más notables. En el caso de lácteos yo diría que va en sentido contrario, porque Argentina podría producir 18.000 o 19.000 millones de litros y está produciendo 11.000, y se estancó durante 12 años la producción de lácteos en Argentina. Recién en el 2011 se superó el nivel del año 1999, o sea, tardó 12 años en volverse a ese nivel. Y todo ese aumento de producción, si se produjera, iría en gran medida hacia la exportación, porque el mercado interno está bastante abastecido, y sería una exportación que tendría un componente relevante de valor agregado, porque la leche fluida no se exporta, o sea que habría que exportar como mínimo leche en polvo, e inclusive quesos y otros subproductos lácteos. Bueno, ese es el contraejemplo de lo que no estamos haciendo en esto que tanto se dice, y yo comparto totalmente, de industrializar la ruralidad y hacerlo in situ, es decir, en el lugar donde se genera la producción. Hay otros ejemplos, por ejemplo, está surgiendo una industria de la parte de la harina proteica más elaborada que la que se vende a granel, con más valor agregado. Ya hay como varias decenas de pequeñas fábricas. Sería otro paso de agregación de valor en la línea de los oleaginosos.
Pero salvo los que mencioné de la industria aviar y biodiesel, son emprendimientos que todavía no tienen escala suficiente. Ya para finalizar, doctor, esto de industrializar la ruralidad, indudablemente que es un gran déficit que tiene nuestro país. Nosotros lo vemos en las economías regionales, lo vemos acá en el norte. Ahora bien, ¿qué es lo que debe pasar en la Argentina como para que nosotros también tengamos un desarrollo más importante en términos de volumen, en términos de calidad, acá por ejemplo en el norte del país? Bueno, por lo pronto no reprimir la producción primaria, porque si vos reprimís la producción primaria, te di el caso lácteo, si vos tuvieras liberada la producción primaria de leche, casi todo ese excedente iría necesariamente con valor agregado. Así que eso es lo primero que no tenés que hacer. Después tenés que trabajar mucho en las cadenas de valor, o sea, la cosa asociativa, que en la Argentina nos cuesta bastante, ¿no? Porque hay que, aunque haya intereses contrapuestos, hay que trabajar en conjunto, y eso tiene que ser impulsado del gobierno. Se está intentando hacer algo de esto, pero todavía yo creo que es insuficiente. Y después generar un clima de confianza para que haya inversión. Fíjate lo que pasó en Brasil. En Brasil, a medida que ellos se expanden hacia el oeste, resulta que los costos de transporte hacen que transportar el grano ya no sea económico. Entonces, ¿qué hacen? En toda la zona, que está como a 1000 y pico o más, 1500 kilómetros de los puertos, surgieron todas las fábricas de carne, digamos así, industria porcina y aviar, etcétera. Entonces, en la medida que vos haces eso, ya sí es rentable mandarlo al puerto. O sea, acá en toda esta zona de la que rodea la Pampa Húmeda, Tucumán, Santiago del Estero, Salta, Chaco, debería estarse generando el mismo fenómeno, porque hemos visto en este seminario los tremendos costos de transporte que tiene que soportar la producción de estas zonas hacia los puertos. Y entonces una manera de licuar el costo es agregar el valor. Pero en fin, estamos todavía un poco en pañales en esto, ¿no? Yo creo que la deuda al respecto es tremenda y que hay gente que está intentando hacerlo. El mismo plan estratégico agroalimentario así lo ve, pero no se lleva a la práctica en la medida adecuada. Muchas gracias por su tiempo, doctor. No, al contrario, gracias a ustedes.